El Señor les bendiga, mis apreciables hermanos y hermanas y los amigos que se conectan para escuchar la palabra del Señor. Es de veras una bendición el poder llegar a sus vidas, el poder llegar a sus corazones con el mensaje de la palabra del Señor. Y estamos ahí leyendo algunos pasajes del Evangelio de Juan ya hace algunos días para que podamos estar ahí edificándonos en la palabra del Señor. Y qué lindo es aprender verdades que nos enseñan a caminar con satisfacción en el alma. Y hay una porción que siempre a mí me ha ministrado, me ha animado, y yo quiero leérsela en esta hora. Esta porción se encuentra en San Juan, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 12. La vamos a leer, usted la tiene en pantalla para que juntos podamos leerla, reflexionarla, meditarla y que deje una enseñanza para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Qué lindo. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Mire qué lectura más bonita esta de San Juan capítulo 6 versículo 1 en adelante. Muchos la conocen como la alimentación de los 5,000. Y a esta porción yo le he puesto como tema en esta hora: Jesucristo, alimento del alma. Así le he puesto, ¿verdad? De manera literal: Jesucristo, alimento del alma. Naturalmente es un tema simbólico, no es de manera literal. No estamos hablando de canibalismo, no estamos hablando de comer de una persona de manera literal, sino que es un tema simbólico que refleja y que se enfoca en la satisfacción del alma, la satisfacción del ser humano. Recuérdese que el ser humano está constituido por áreas que necesitan ser alimentadas, y eso no se nos debe de pasar por alto. El ser humano estamos constituidos por áreas que necesitan ser alimentadas. El cuerpo necesita ser alimentado. Si el cuerpo no es alimentado adecuadamente, el cuerpo va perdiendo fuerza, el cuerpo va perdiendo vigor, el cuerpo va perdiendo la salud, y puede hasta llegar
a morir de hambre. Y eso sucede. El alma, que es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decidimos, también necesita alimentarse. El alma, la mente se alimenta, la mente y el corazón se alimenta de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos. Aún lo que hablamos viene siendo alimento para el alma. Lo que vemos viene siendo alimento para el alma. Entonces uno debe de ser cuidadoso en relación a esto. Y el Evangelio de Juan nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como aquel que se interesa por nosotros, por nuestras necesidades de manera integral. Y óigalo, Jesucristo se interesa por nosotros de manera integral. El Señor nos ha creado como seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y como lo mencionaba, cada una de estas áreas necesita ser alimentada diariamente. El cuerpo necesita la comida diaria para no debilitarse, enfermarse y morir. El alma necesita el alimento por medio de los 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato y paladar. Y nuestro espíritu necesita la palabra del Señor. Y véalo, nuestro espíritu necesita la palabra del Señor. Oh, mis amados, si llegásemos a entender esa verdad que en lo personal la entendí hace muchos años, y sin que yo creo que nadie se puso a explicarme: mira, Walter, el cuerpo, el alma, el espíritu. Yo entendí que yo tenía necesidad espiritual, entendí que necesitaba meterme en una profunda relación con Dios, entendí que la oración para mí era como comer y alimentarme, y por eso procuraba buscar tiempos y espacios de oración, y trato de buscarlo siempre para alimentarme. Entendí que la palabra de Dios viene siendo un alimento extraordinario. Por eso esta porción es importante que la reflexionemos este día, y en estos minutos que tengo quiero que veamos algunos elementos importantes de esta porción. En primer lugar, una multitud necesitada. Necesidades siempre habrán. Personas con necesidades siempre las habrán. Incluso por necesitados que seamos, siempre va a haber alguien más necesitado que nosotros. Piénselo. Por necesitados que estemos. Usted me pregunta a mí: pastor, ¿y usted necesita algo? ¿Y usted tiene alguna necesidad? Oh, sí. Yo le pregunto a usted: mire, fulano, sutano, ¿usted tiene alguna necesidad ahora? Ah, sí, yo necesito esto, necesito acá, necesito allá. Ajá, exacto, siempre necesitamos, pero por necesitados que estemos, siempre habrán otras personas que son más necesitadas que nosotros. Y qué maravilloso era que el Señor no ponía su mirada en las necesidades de Él. El Señor iba para atender las necesidades humanas, y vemos en los versículos 1 y 2 una multitud necesitada. Después de esto, Jesús fue al otro lado, dice, del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué cree que la gente seguía al Señor? ¿Por qué cree que la gente iba detrás del Señor? Porque veía en el Señor un personaje que les podía suplir sus necesidades. Veía en el Señor alguien que podía ayudarles, alguien que podía extender su mano. Había necesidad física en ellos de comida, había necesidad en el ámbito de seguro emocional. ¿Sabe que en el ámbito emocional hay necesidades? Necesidad de amar y ser amado, comprender y ser comprendido, aceptar y ser aceptado. Son necesidades elementales que la mayoría de estudiosos en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico, en el ámbito de las necesidades humanas, colocan estas necesidades como básicas y elementales en la vida. Las necesidades de amar y ser amado, aceptar y ser aceptado, convivir con otros y tener esa comunión y esa cercanía. De seguro habían también necesidades en el área espiritual, y era lo más seguro. Dice San Mateo que lo seguían a pie desde las ciudades. Me gusta eso, Mateo 14:13. Lo seguían a pie desde las ciudades. No era fácil,
más en aquellas calles pedregosas, aquellas calles polvorientas, y todavía hay calles así en Jerusalén. No estamos hablando de Tel Aviv, que es la capital de Jerusalén, ciudades ya modernas, ¿verdad? Pero lo que es Jerusalén, usted ve los reportajes y todavía hay desiertos, todavía hay lugares pedregosos, todavía hay lugares donde no son muy atractivos caminar en algunos lugares donde hay grama bien bonita y uno anda ahí debajo de los árboles, qué bonito. No, ellos caminaban debajo del sol, ellos caminaban en aquel calor, en el polvo, las piedras y todo, pero ¿qué pasaba? Había necesidad en ellos. Eso es lo primero que vemos en San Juan 1, en San Juan 6, 1 y 2, una multitud necesitada. Vemos un Señor compasivo, y óigalo, un Señor compasivo. Marcos capítulo 6 versículo 34, que se enfoca en esa misma necesidad, Marcos capítulo 6 versículo 34 dice que el Señor vio su necesidad y tuvo compasión de ellas. ¿Qué movía al Señor a andar en medio de las multitudes? ¿Qué abría el camino para que el Señor fuera y atendiera a las multitudes? La compasión. Tuvo compasión de ellas. Dice Marcos 6:34 que los vio como ovejas sin pastor. Mire la visión que el Señor tenía de ellos. Qué linda. Los vio como ovejas sin pastor, descarriadas, necesitadas, alguien que les guiara, alguien que les consolara, alguien que les ayudara, alguien que estuviera con ellos fortaleciéndoles, bendiciéndoles y ayudándoles. Y frente a sus necesidades, dice Marcos 6:34, les enseñó muchas cosas. Y Marcos 14:14 dice que ante sus necesidades sanó a los enfermos, porque esa era una de las áreas más necesitadas en la época del Señor. Las personas que estaban enfermas, las personas que no estaban bien de salud, iban detrás del Señor en aquella necesidad. Me gusta Marcos 6:34 cuando es un pasaje paralelo a Juan capítulo 6, que habla siempre de la alimentación de los 5,000, pero me gusta eso de que el Señor vio su necesidad. El Señor vio que había en ellos una necesidad profunda, para que caminaran a pie desde las ciudades y andaban de aquí para allá detrás de Él por la mañana. Algunos quizás salían sin desayunar, les llegaba la hora de almuerzo y no habían almorzado. Pero ya cuando era tarde, el Señor ve esas multitudes como ovejas sin pastor. Frente a la necesidad que ellos tenían, les enseñaba. Frente a la necesidad que ellos tenían, sanaba a los enfermos. Oh, maravilloso, mis amados, lo que podemos ver. En tercer lugar, vemos, mis amados, unos discípulos preocupados. No solo una necesidad, no solo una multitud necesitada, no solo un Señor compasivo, sino unos discípulos preocupados. Mateo 14:15, que es el otro pasaje paralelo de Juan capítulo 6. Estoy ocupando los pasajes de los evangelios sinópticos para que podamos completar la idea de la alimentación de los 5,000. Dice que San Mateo 14:15 que eran miles de personas las que le seguían, y ya anochecía, los discípulos preocupados. ¿Y por qué estaban preocupados los discípulos, pastor? Porque eran miles de personas las que le seguían. Y en primer lugar, ya estaban cansados. En segundo lugar, no se querían regresar a su tierra. En tercer lugar, tenían hambre. Y ya anochecía. Y si llegaba la noche, ya no se iban a poder regresar a su tierra, y a ellos les iba a tocar que ver qué hacían. Lo tercero por lo cual los discípulos estaban preocupados era porque no sabían cómo iban a hacer para alimentarlos. En su preocupación sugirieron al Señor en Mateo 14:15, despídelos, Señor, mejor que se vayan, ya es hora de terminar el culto, con que me afligiría yo, ¿verdad? Estar con una cantidad X de personas en el templo, y que ya fue, y que pasáramos todo el día acá, y que nadie hubiera comido, y que ya por la tarde necesitando la comida, con 2, 3 personas que coman bien, ¿verdad? Y que coman fuerte, ya uno se preocupa. Y ahora miles de personas que estaban con hambre, miles de personas que estaban cansadas, miles de personas que estaban necesitadas. En su preocupación
preocupación sugieren al Señor, Señor, despídelos. Su preocupación se volvió más fuerte cuando el Señor les dijo, dadles vosotros de comer, porque ellos dijeron, Señor, despide a la multitud porque tienen hambre. Y el Señor les dijo, dadles vosotros de comer. Y qué lindo, esto se lo dice en Mateo 14:16 y Marcos 6:37. La pregunta que de seguro debe de haber surgido en el corazón de los discípulos fue que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y oiga, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ese fue el cálculo que ellos hicieron. Necesitaban por lo menos 200 denarios de pan. 200 denarios. El denario era el salario mínimo diario de un obrero en Jerusalén. Quiere decir que casi se estaba acercando, bueno, era el salario de 200 días de trabajo en el año, y ellos todavía decían, y todavía será escaso lo que les vamos a dar, todavía no será suficiente lo que les vamos a dar para que coman. Felipe rápido, él hizo cuentas, él hizo ahí las cuentas de los datos y aquí le dice, Señor, ¿de dónde compraremos? En el 6:5 de Juan, cuando alzó Jesús y lo vio aquella gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde? Le dijo Felipe al Señor, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de ser. Felipe le respondió, Señor, 200 denarios de pan no bastaría. Oiga, no bastaría para que cada uno de ellos coma y oiga, y un poco. No estamos hablando de hasta saciarse, no, coman un poquito para que más o menos retomen fuerza. Uy, tremendo. Por eso podemos ver en cuarto y último lugar, podemos ver un milagro extraordinario. No solo era una multitud necesitada. Vemos a un Señor compasivo, vemos a unos discípulos preocupados, pero vemos también un milagro extraordinario. Y lo he retomado de Lucas 9:14-17, de cómo el milagro maravilloso y extraordinario lo hace el Señor. Primero dice que el Señor los organizó en grupos pequeños. Gloria a Dios por nuestros grupos pequeños donde nos podemos alimentar. Gloria a Dios. Mire, el Señor cómo pensó, los mandó a sentarse en la grama y a organizarse en grupos pequeños. Y desde luego había en grupos pequeños, tenía que haber un líder. Tenía que haber un líder que dirigiera aquel grupo pequeño. Así los mandó a organizar el Señor. Gloria a Dios por nuestros grupos familiares. Gloria a Dios por nuestros grupos pequeños, donde hay un líder, donde hay anfitriones, donde hay maestros, donde hay hermanos ayuda, auxiliares, que nos organizamos para alimentarnos espiritualmente, que nos organizamos para animarnos y fortalecernos espiritualmente. Tomó el Señor los pocos recursos que tenían, 5 panes y 2 peces, Lucas 9:13, los tomó, dice la palabra, bendijo los panes y los peces, Lucas 9:16, y los multiplicó, y la palabra dice que comieron todos. Uy, tremendo. Comieron todo de aquello y sobraron 12 cestas de pedazos, que el Señor dijo que cuando se hubieron saciado, oiga la palabra, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Qué historia más fascinante, mis hermanos. Qué historia más fascinante. ¿Qué aprendemos de esta historia? Y esto es lo bueno, hermano amado. ¿Qué aprendemos de esta historia? En primer lugar, aprendemos que el Señor está interesado en nuestras necesidades. Tú no debes de sentirte aislado del Señor. Tú no debes de sentirte como alguien a quien Dios no le importa, no le interesa, o al que nadie le interesa. Dios está interesado en tu persona. Es lo primero que aprendemos. En segundo lugar, Él quiere suplir tus necesidades si tú lo permites. Él quiere suplir tus necesidades si tú lo permites. En tercer lugar, si creemos en Él, hará milagro. Si creemos en Él, hará
milagros. ¿Cómo darle de comer a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, con 5 panes y 2 pececillos? Dígame cómo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos, mis amados? ¿Cómo podríamos darle de comer? No se podría, ni siquiera una migajita cada uno alcanzaría. A eso se le llama milagros. Si creemos en Él, habrán milagros. Y en cuarto lugar, Él es nuestro pan de vida. El mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 35, el Señor dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se recuerda el tema de este mensaje? Jesucristo, el alimento del alma. ¿Cuál es el alimento espiritual que está probando? ¿Por qué no permite que el Señor Jesucristo sea el alimento de tu alma? Mis hermanos y mis hermanas, cultivemos relación con el pan de vida. Cultivemos comunión en oración, en alabanza, en palabra, en búsqueda, en adoración, exaltación, reconocimiento del Señor. Cultivémoslo. Pero mis amigos, también yo quiero motivarle a mis amigos en esta hora: hagamos de Jesucristo el alimento del alma. Qué pasaje más lindo de Juan 6:35, donde el Señor dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano y hermana, a alimentarnos de la presencia del Señor segundo a segundo. Y mis amigos y amigas, a entregarle tu vida, tu alma al Señor, reconociéndolo como el Salvador personal, y animándote a que al recibir a Jesucristo no te quedes hasta ahí. Sigue alimentándote diariamente con la palabra. Busca un lugar donde congregarte. Si nuestra congregación te queda accesible para asistir de manera presencial, ven a la casa de Dios a disfrutar de la presencia del Señor. Ven a la casa del Señor a disfrutar de la comunión con los demás, pero no te quedes ahí pasivo en la vida espiritual. Aliméntate del Señor y permite que Jesús sea el alimento de tu alma. Ora conmigo de la siguiente manera, recibiendo a Jesucristo en tu corazón y reconociéndolo desde este día como tu Salvador personal. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, y mis amigos, oren en este momento conmigo. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora, y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora, para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera: Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.